percepción humana. La percepción es uno de los procesos mentales que abordamos desde la materia y que tiene que ver con una habilidad, con una capacidad que nos permite en el día a día adaptarnos al entorno. Ahora, yendo a lo específico, la pregunta que inicialmente nos hacemos es, ¿qué es la percepción? ¿Cómo entienden ustedes la percepción humana? ¿Qué nos permite hacer la percepción? ¿Y qué pasa cuando la percepción no funciona como estamos acostumbrados a que funcione? Bueno, como para empezar a trabajar sobre el tema, vamos a tomar una de las definiciones tomadas del libro de Guerrier y Zimbardo. Estos autores, desde su libro Psicología y Vida, en el capítulo que se dedican a desarrollar lo que es la percepción, definen a este proceso como aquel proceso general de aprender con H, ¿sí? De capturar, de tomar objetos y sucesos del ambiente. Y dentro de esta aprehensión de objetos y sucesos del ambiente están los aspectos más específicos de sentir, de identificar, entender, designar y preparar una reacción ante ellos. Ya vamos a ir viendo con mayor especificidad cada una de estas instancias, ¿sí? Pero principalmente es poder captar aquello que está en el ambiente y poder representarlo internamente en cada sujeto. Bien, ahora, para arrancar hay que hacer una pequeña distinción entre a qué llamamos percepción y lo que muchas veces tomamos como sinónimo, que es la sensación. Acá vamos a ir a lo específico y decir que percepción y sensación no son sinónimos. La sensación es una etapa del proceso perceptivo, pero no lo es todo, es decir, que la percepción incluye otras etapas. La percepción es un proceso y es una construcción. Y en esa construcción, aquella construcción que cada uno se hace en su mente, del entorno, de aquello que percibe, incluye también conocimientos previos, expectativas, modelos mentales del sujeto que está percibiendo. Y por lo tanto, no es solamente la sensación, que es aquello que ocurre cuando nuestros receptores sensoriales entran en contacto con un estímulo, que es algo inmediato, que es una respuesta automática, sino que en la percepción también hay una interpretación de esas sensaciones, es decir, que interviene el sujeto a la hora de darle un sentido. Si vamos a algunos ejemplos concretos, imaginemos, por ejemplo, una nota que suena en un piano. Esa nota tiene ciertas características sensoriales, características físicas que despiertan sensaciones. Por ejemplo, el tono, el volumen, ¿sí? Todas estas sensaciones que se disparan de manera inmediata y de manera individual van a ser posteriormente organizadas, entrelazadas y dotadas de un sentido. Y en esa instancia es que llamamos percepción propiamente dicha. Las primeras notas que suenan con diferentes tonos o diferentes sonidos que puedan despertar, en el momento en que se unen y son captadas por un músico, como por ejemplo la melodía para Elisa, en esa instancia estamos reconociendo esos sonidos, los estamos organizando, le estamos dando un significado y ahí hablamos de percepción. Lo mismo podríamos decir de la sirena de una ambulancia, ¿sí? Que con esos sonidos, al unirlos, podemos darle una entidad. Nosotros entendemos por la cultura que manejamos que una ambulancia tiene una sirena y esa sirena tiene cierto sonido y esa sirena nos da cuenta de un contexto, de una situación de urgencia, ¿sí? De algo que es necesario actuar de determinada manera para poder responder ante esa interpretación del contexto. ¿Sí? Si estamos conduciendo en un auto y escuchamos el sonido de una sirena por detrás nuestro, sabemos, hay ciertos guiones conductuales que se nos activan y que nos hacen prepararnos para esa percepción, que es, bueno, hacernos a un costado para que la ambulancia pueda pasar. Si vamos a otro ejemplo por fuera de los que están citados en el texto,
podemos decir que les voy a proponer un juego, mejor dicho. Imagínense que ustedes tienen los ojos cerrados, es decir, que tienen vedada por unos minutos la percepción visual, o al menos el ingreso de estímulos visuales a través de sus ojos. Y les doy a probar diferentes comidas. Por ejemplo, les acerco un alimento donde ustedes pueden tocarlo, pueden olerlo, pueden moverlo y ver si hay algún sonido que se despierte a través de ese movimiento. No pueden verlo. Entonces yo les pido que traten de adivinar cuál es ese alimento que les presenté. Ustedes seguramente empiecen a conectarse con sus diferentes sentidos y tratar de generar una hipótesis de qué es eso que se les presentó. Entonces seguramente se activen sensaciones olfativas, van a olerlo, van a tener ciertas sensaciones en cuanto a, bueno, tal vez es un olor que reconozcan, que les resulte familiar, que lo asocien a algo dulce. También al mismo tiempo lo tocan y sienten que es algo compacto, ¿sí? Que tiene cierta rugosidad en algunos sectores, lo prueban y se despiertan ciertas sensaciones gustativas y se dan cuenta de que es algo dulce, que si lo mastican es crocante. Bueno, todo esto empieza a integrarse, ¿sí? Se genera una organización de todas esas sensaciones aisladas. Y por supuesto que todo eso que integran lo van a asociar y lo van a linkear con experiencias pasadas. Tal vez probaron antes ese alimento y lo pueden machear con sabores que han experimentado previamente. Y todo eso también les puede hacer recordar situaciones pasadas, anécdotas. Imagínense que eso que les presenté era un chocolate, ¿sí? Ese chocolate no lo pudieron ver, pero pudieron conectarse a través de otros sentidos. Y a partir de ahí, en el momento que lo pudieron identificar como un chocolate, y se acordaron del chocolate que les daba su abuela y pudieron hacer un montón de asociaciones adicionales, estamos hablando de percepción. Bien, vamos a ir a presentarles, este es el ejercicio que les quería proponer recién, pero vamos a ir a algunos conceptos propios de lo que es la percepción y lo vamos a anudar a un ejemplo de percepción visual. Si bien el ejemplo que damos es de percepción visual, tengan en cuenta que estos componentes, o como me gusta llamarlo, protagonistas de la percepción, se pueden asociar a cualquiera de las modalidades sensoriales que existen, ¿sí? Bien, en todo acto perceptivo hay un estímulo distal, ¿sí? Aquello que está por fuera del sujeto. Es aquel estímulo visual, auditivo, que despierte, digamos, otras sensaciones, ¿no? Que puede ser a través del tacto también y demás. Todo estímulo que está en el ambiente por fuera del sujeto se lo denomina estímulo distal. Es aquel estímulo a percibir. Fíjense que en este caso es un cubo que la persona está observando, que hace foco en sus recursos y sus órganos visuales para poder observar. Es un estímulo que tiene, en este caso, este objeto tiene 3 dimensiones. Además, para poder captar ese estímulo, debe haber en el ambiente una energía física, algo que llamamos energía estimular. Gracias a esta energía física, que puede ser energía lumínica, puede ser energía cinética, ¿sí? Nosotros podemos realmente y eficientemente conectarnos a través de nuestros sentidos con este estímulo distal. Bien, una vez que nuestros sentidos, en este caso, nuestros ojos entraron en contacto con un estímulo del medio, un objeto, en este caso a observar, se genera una primera respuesta sensorial. Y a esa primera respuesta sensorial se la denomina estímulo proximal. En el caso de la percepción visual,
ese estímulo proximal, esa respuesta que se da de nuestros sentidos ante la conexión con un estímulo distal y en presencia de una energía física del ambiente, es la imagen retiniana. Es decir, que lo que se genera en el ojo humano es una imagen en la retina, ¿sí? En una membrana posterior del ojo humano en donde se van a representar un conjunto de haces de luz que van a finalmente dar por resultado una imagen. Esa imagen retiniana que se conforma como respuesta, digamos, de lo que es la sensación, tiene ciertas características diferentes a las del estímulo distal. Así como el estímulo distal era un objeto en 3 dimensiones, la imagen retiniana es una imagen plana de ese objeto. Una imagen plana e invertida. Entonces, este es un hecho muy interesante y que ha alimentado el debate de muchos investigadores sobre el tema. Y es que, ¿cómo logramos, a partir de una imagen plana, pensando en la percepción visual, por supuesto, construir una representación mental de ese estímulo en 3 dimensiones? ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros finalmente construimos la imagen mental que va a ser el percepto, el resultado final de ese proceso perceptivo? ¿Sí? Cuando nosotros finalmente nos construimos la imagen en nuestra mente, esa imagen, si seguimos hablando del ejemplo de percepción visual, es un percepto que tiene 3 dimensiones. Y entonces sobre esto vamos a hablar bastante porque justamente la pregunta es cómo es que llegamos a esa representación y qué debe añadirse a la imagen retiniana para que finalmente nosotros podamos construir ese percepto. Bien, entonces, resumiendo, 4 componentes de la percepción visual: estímulo distal, energía estimular, estímulo proximal y percepto. Percepto como último resultado, digamos, como el resultado de este proceso perceptivo. Bien, ahora, para que este proceso se pueda llevar a cabo, nosotros identificamos algunas etapas del proceso perceptivo. Esas etapas son 3 y las denominamos sensación, organización perceptual e identificación y reconocimiento. De la primera ya empezamos a hablar un poquitito, ya hablábamos de las diferencias entre sensación y percepción propiamente dicha, y decíamos que la sensación es una etapa del proceso perceptivo. Entonces, ¿qué ocurre en la sensación? En la sensación se produce una estimulación de nuestros receptores sensoriales, es decir, que nuestros órganos sensoriales tienen receptores, esos receptores se activan, se estimulan, y entonces esa energía del ambiente se traduce y se transduce en impulsos nerviosos, que finalmente van a representar sensaciones, experiencias internas del cuerpo, ¿sí? Entonces, el ejemplo que les doy a la izquierda es de percepción visual y es cómo esos haces de luz, esa energía lumínica, impacta en los receptores sensoriales del ojo humano para producir una primera experiencia que, como situábamos recién en los ejemplos anteriores, va a ser la imagen retiniana. Ahora, decíamos también que el proceso perceptivo no es solo una experiencia sensorial, sino que todas esas sensaciones individuales, inmediatas que se despiertan, se integran, se organizan, ¿sí? Para poder darles un sentido posteriormente. Entonces hay una segunda etapa que llamamos organización perceptual, en donde vamos a conformar, generar una representación interna de ese estímulo. ¿Y qué ocurre para que se genere esa representación interna? Bueno, se organizan todas y se integran todas esas características sensoriales simples, es decir, se da una síntesis que involucra integración y combinación de esas sensaciones. El ejemplo que tienen a la izquierda es una imagen bastante conocida, de una imagen ambigua, ¿sí? Una imagen ambigua, ¿por qué? Porque puede generar, a partir de una misma sensación, a partir de un mismo estímulo o imagen sensorial, se producen interpretaciones diferentes. Por ejemplo, si nosotros hacemos foco en lo blanco y dejamos lo negro como fondo, la interpretación que vamos a hacer de la imagen es que es una vela.
Si por el contrario tomamos lo negro como figura, hacemos foco en lo negro y lo blanco lo dejamos como fondo, la percepción va a ser distinta. La interpretación que hacemos es de dos perfiles, dos caras que se chocan por sus frentes y narices. Bien, a este punto quería ir. Fíjense que la imagen no cambió, siempre es la misma. Sin embargo, la organización que nosotros le damos a esa figura, a esa imagen, va a desembocar en interpretaciones diferentes. Entonces, si yo me mentalizo de manera tal de que organizo lo blanco como figura, voy a interpretar la vela. Si por el contrario me mentalizo y organizo lo negro como figura, la interpretación va a ser la de las dos caras. ¿Sí? Entonces, la idea es cómo integramos, cómo seleccionamos, cómo organizamos esa información que se nos presenta. ¿Para qué? Para en un tercer momento de identificación y reconocimiento poderle dar un significado. ¿Sí? Entonces, responder, ¿qué es esto que estoy viendo? ¿A qué lo puedo asociar? Dentro de mis modelos mentales, mis experiencias pasadas, cómo lo interpreto, ¿sí? Y todos los conocimientos que pueden venir respecto de eso que yo interprete. Si es una vela, ¿para qué sirve la vela? ¿Cuántas veces he usado una vela? ¿Lo asocio a una situación de corte de luz? ¿Qué me asocio a eso? Bueno, se generan un sinfín de asociaciones que, digamos, forman parte de la red semántica y de conocimientos de ese sujeto. Bien, ahora voy a avanzar un poquitito más. Vamos a ver cómo en realidad estos procesos, estas etapas del proceso, mejor dicho, las explicamos de una manera didáctica en orden, pero en realidad muchas veces ocurren simultáneamente o el orden no es tal el que presentamos, ¿sí? Pero vamos a hacer un ejercicio para meternos un poco en esto. Si yo les muestro esta imagen, ustedes lo que me podrán decir es que es una habitación, podemos inferir ciertas dimensiones de esa habitación, ciertas formas. Podríamos decir que entra una luz por fuera de esa habitación, ya que la puerta está abierta y que tal vez no hay luz artificial prendida, pero sí hay una luz que viene de afuera. Bien, vamos a focalizarnos en un solo objeto de esa habitación, que es el cuadro que ustedes tienen en la pared que está más iluminada. Y yo le podría preguntar, ¿qué forma tiene ese cuadro? Tal vez muchos me dirían que la forma de ese cuadro es rectangular. Y sí, podríamos decir que estamos en lo cierto. Ahora, si nos focalizamos en cada una de las etapas del proceso perceptivo, seguramente veamos que para llegar a la interpretación de que ese cuadro es rectangular, sucedieron antes algunas etapas previas en donde la imagen retiniana no nos arrojaba una imagen meramente rectangular. Por ejemplo, en la primera etapa, etapa sensorial, la imagen retiniana que se genera es la de un trapecio plano. Y ahí podríamos decir que nos apuntamos más que nada en datos, en formas que se captan del entorno, ¿sí? Algo que después vamos a reforzarlo, llamamos procesos ascendentes, es decir, que se basan en la información del medio, en los datos que podemos captar del medio. ¿Pero qué ocurre? Dado que ese trapecio plano no lo estamos interpretando o captando en vacío, en un contexto vacío, sino que sea en un contexto de una habitación, que le podemos dar ciertas informaciones, podemos sumar cierta información y darle cierta entidad, es que empezamos a imaginar que en realidad ese no es un trapecio plano, que en realidad es un rectángulo que está proyectado en un espacio tridimensional. ¿Sí? No lo estamos viendo de frente, lo estamos viendo con cierta inclinación. Con lo cual empezamos a rotar en nuestra cabeza esa imagen. Y decimos, bueno, en realidad sí, lo veo como un trapecio plano, pero es un rectángulo que si yo lo proyecto en un espacio tridimensional, se ve como un trapecio, pero es un rectángulo. Y es lo que finalmente después nos lleva a un reconocimiento, una identificación final, ¿no? Donde designo como un cuadro rectangular, con cierta forma, con cierto contenido, y le atribuyo todo el significado que le puedo atribuir en instancias finales, ¿sí? Estas últimas instancias en donde agregamos nuestra interpretación, donde agregamos una lógica que le atribuimos, donde asociamos a espacios que ya transitamos, a cuadros que ya hemos visto, etcétera, etcétera, son procesos en donde ya la información está más tomada de nuestros conceptos, de nuestros modelos mentales.
y que se les denomina procesos descendentes, guiados por nuestros conocimientos, guiados por nuestra mente, no solamente por los datos que están en el ambiente. Vamos a ver que la percepción es un entrecruzamiento constante de procesos ascendentes y descendentes, es decir, de datos que obtengo del entorno, pero también de información que yo ya tengo almacenada en mente, ¿sí? No podemos hablar del uno sin el otro. Es la interacción de ambos lo que nos da una percepción más acertada, más apropiada de ese entorno. Bien, ahora, antes de seguir con esto, vamos a meternos en algunos fenómenos básicos de la percepción y que muchas veces son bastante interesantes de estudiar. Parto de la pregunta, ¿por qué vemos las cosas como las vemos? Como verán, estamos haciendo foco en la percepción visual, ¿sí? Y vamos a hablar de algunos fenómenos como, por ejemplo, la ambigüedad, las ilusiones perceptuales, la percepción del movimiento, constancias, la profundidad visual. Vamos a arrancar por lo primero, la ambigüedad. La ambigüedad ya la cité cuando hablamos de la vela y de las dos caras. Es aquel momento en donde, es aquel fenómeno, mejor dicho, donde una sola imagen da lugar a distintas interpretaciones. Si vamos a la imagen de la izquierda, observamos, bueno, una imagen que puede hacernos interpretar. Por un lado, una joven mirando hacia adelante, ¿sí? O mirando hacia el horizonte. ¿Cómo observo la joven? Puedo decir que esta parte que estoy marcando es el cuello, que tiene un collar. Veo parte del perfil, digamos, un mentón, las orejas, ojos y un tocado y un peinado, digamos, y un flequillo bastante, digamos, abundante. Pero también puedo interpretar esa misma imagen como una anciana. ¿Y cómo logro interpretar como una anciana esa imagen? Si yo esto en vez de tomarlo como cuello, lo tomo como una boca, donde hay un mentón pronunciado, y esto en vez de mentón o perfil es una nariz bastante pronunciada y un ojo, bueno, cambia nuestra interpretación, ¿no? Ya es una anciana lo que estamos viendo. La imagen de la derecha tal vez es un poco más sencilla de ir modificando y trastocando la percepción. Podemos ver en lo blanco dos caras que miran hacia lugares opuestos, en lo negro una silueta femenina. ¿Sí? En todos casos hablamos de la ambigüedad. Acá hay otros ejemplos en donde jugamos un poco y nos esforzamos a visualizar una cosa u otra. ¿Sí? Los dejo para que lo puedan seguir practicando y analizando en detalle. Algunos son más polémicos que otros, como verán. Bien, vamos a pasar a otro campo que es el de las ilusiones perceptuales. Las ilusiones nos ocurren a todas las personas en una situación particular y en donde lo que parecería ocurrir es que nuestros sentidos están siendo engañados porque tenemos una experiencia incorrecta del estímulo. Acá hay tres grandes ilusiones perceptuales, las más conocidas: la ilusión de Ponzo, la ilusión de Müller-Lyer y la ilusión del triángulo invisible. En la ilusión de Ponzo lo que sucede es que la línea de arriba, estoy focalizando en este primer ejemplo, la línea de arriba parecería ser más larga que la línea de abajo. ¿Esto por qué suele ocurrir? Porque estamos visualizando esas dos líneas en un fondo que nos da la impresión de profundidad visual. Estas vías del ferrocarril sabemos que son paralelas, que nunca se cruzan. Sin embargo, cuando observamos con profundidad visual esas vías, sabemos que lo que está más lejos tiende a unirse en un punto de fuga, en el horizonte más lejano. Entonces, si ubicamos algo, algún objeto, cualquiera sea, en una zona de la imagen en donde las líneas están más próximas entre sí, asumimos inmediatamente que ese estímulo está más lejano. Si colocamos ese estímulo en una zona de la imagen donde observamos las vías más alejadas entre sí, sabemos que está más cercano a nuestro punto de vista. Con lo cual, sabemos también que si un estímulo está más lejos, se ve más pequeño; si está más cerca, se ve más grande. Si nosotros tomamos esas leyes de percepción y las aplicamos a este ejemplo,
inferiríamos inmediatamente que esta línea, si está más lejos, debería verse más pequeña, si fueran del mismo tamaño que la línea que tenemos por aquí debajo. Pero como esto no ocurre, lo que asumimos es que para compensar ese fenómeno, esta línea debería ser mucho más larga que la anterior, justamente porque se ve del mismo tamaño y sopesando la distancia a las que se encontrarían. Esa es una de las ilusiones. La otra es la de Mürleyer, la segunda que ustedes ven en el centro de la pantalla, en donde nuevamente la línea de arriba parece ser más larga que la de abajo. ¿Y esto por qué? Porque los extremos que tiene la línea de arriba, que enfocan hacia afuera, da sensación de mayor expansividad, mientras que los extremos de la línea de abajo dan sensación de mayor constricción. Bueno, la última imagen, la última ilusión, el triángulo invisible, ya el título habla por sí solo, ¿no? En realidad no hay un triángulo que esté dibujado, no hay líneas que estén seccionando ese triángulo. Sin embargo, estos tres Pac-Man que miran hacia adentro, por cómo está configurado y están dispuestos entre sí, bueno, nos permite construir una imagen de un triángulo que en realidad es inexistente. Aquí tenemos otras ilusiones, ¿sí? La de círculos en aparente movimiento, cuando en realidad ese movimiento sabemos que no lo es, no es tal. Sombras que se perciben en las esquinas blancas de esta imagen, líneas que se perciben como diagonales cuando en realidad son rectas. Y este último ejercicio que siempre me gusta compartirlo, que es un ejercicio en donde tienen que hacer foco en la cruz del centro durante unos segundos. Si hacen foco y se detienen únicamente en esa cruz, van a empezar a observar primero como fosfenos verdes, unas pequeñas luces verdes que se forman, digamos, como respuesta a la sobresaturación de nuestros conos, aquellos receptores que captan los colores en nuestro sistema visual. Pero adicionalmente a eso, ver que en algún momento empieza a desaparecer la imagen y generarse como un punto ciego de visión, ¿sí? Como se satura en determinado momento la percepción del color y, digamos, llegamos a ese punto de no visión. Bien, todas esas son ilusiones que pueden encontrar en diferentes espacios de red también, de internet. Comparto solo algunas para también divertirse un rato y poner a prueba nuestra visión. Algunas ilusiones se dan en la vida cotidiana, por supuesto, y en muchas disciplinas se uso de esto también para generar impresiones visuales, por ejemplo, en la arquitectura, en el diseño, en el maquillaje, en la pintura, ¿sí? Se trabaja mucho sobre estas cuestiones. Bien, vamos a hacer un pequeño parate para hacer preguntas de cómo venimos hasta acá y vamos a continuar en una segunda etapa con cada una de las etapas en detalle de la percepción visual. Vamos a hablar de la sensación propiamente dicha y de algunas teorías sobre sensación. Vamos a hablar sobre organización perceptual y vamos a hablar finalmente sobre identificación y reconocimiento. Un pequeño corte y seguimos adelante.